Ok, ¿todos me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el repaso de hoy. El repaso será de la siguiente manera. Nosotros veremos las imágenes histológicas y igual que en el primer parcial les voy a hacer preguntas acerca de esa imagen. Esas preguntas van a ser la identificación de la imagen, pues, o sea, qué tejido pertenece, cómo ustedes lo identificaron, y le haré alguna pregunta acerca de, pues, de algún concepto o algo relacionado con el tejido. Bien, vamos a ver, comenzando con esta. ¿Quién me puede decir cuál es esta imagen? ¿Qué ustedes creen que es eso? De todos los tejidos que nosotros vimos. Chicos, recuerden que en mis repasos, los repasos los dan ustedes. Yo simplemente, esto es una evaluación para ver dónde están parados. Y claro, yo les voy a ayudar pues también en la identificación. A ver, les voy a dar unas pistas. Miren las espículas que ven que... Profesora, Ujú. tejido óseo esponjoso. ¿Qué? Tejido óseo esponjoso. Tejido óseo esponjoso. Muy bien, Elite. Y Elite, cuéntame, ¿cómo tú supiste que ese era tejido óseo esponjoso? También le pueden llamar, o sea, ustedes lo pueden identificar como hueso esponjoso, por ejemplo. ¿Cómo tú supiste que ese era hueso esponjoso o tejido óseo esponjoso? Dígame, no escucho muy bien. ¿Cómo? Y no le escucho muy bien. Bueno, yo les voy a ayudar, chicos. Tienen que ponerse las pilas. Si no, anulo el repaso y ustedes se lo estudian por su cuenta. Entonces, tenemos acá, miren, el tejido óseo esponjoso pertenece al tema de tejido óseo, valga la redundancia. Hay dos tipos de hueso que son los que ustedes van a identificar en las laminillas histológicas. Ahí tenemos el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso esponjoso yo lo voy a identificar por la presencia de espículas o estas pequeñas espinas que corresponden a hueso, y también la médula ósea, que puede ser o amarilla o roja. En este caso, ¿qué médula ósea es esta? ¿Amarilla o roja? Roja. Roja. Es amarilla. ¿Por qué? Porque tiene tejido graso, o sea, tiene tejido adiposo. El, la médula ósea roja está constituida o está contemplada por mucha cantidad de células sanguíneas en diferentes estadios de diferenciación. O sea, recuerden que a partir de la médula ósea roja es por donde se realiza la hematopoiesis, que es el proceso de diferenciación de las células sanguíneas. De ahí es donde sale la sangre, de ahí es donde salen los elementos formes de la sangre. Ahora, en este caso, la médula ósea amarilla corresponde a un tejido adiposo blanco, o sea, mucha cantidad de adipocitos llenos de grasa, y permite entonces, o tiene la función, el hueso esponjoso con médula ósea amarilla, de almacenar grasa. ¿Cómo ustedes lo van a identificar? Por esas dos cosas. Ustedes van a ver varias espinas que corresponden a hueso, o sea, tejido óseo, con gran cantidad de una médula ósea. En este caso, médula ósea amarilla por la presencia de adipocitos. Recuerden aquí que también es donde podemos observar, en el caso de las médula ósea, en el caso del hueso esponjoso, usualmente vamos a ver a los osteoclastos, que son el macrófago del hueso, ¿verdad? Eso lo pregunté creo que lo puse en el PROVIN. Usualmente lo van a ver en el tejido óseo esponjoso o hueso esponjoso.
Vamos a ver, ¿qué me dice esta? Rosaura Burgos. Para mi entender, yo creo que ese es el tejido conectivo denso regular elástico. Ok, vamos a hacerte algunas correcciones, Rosaura, pero muy bien, vas bien. Ajá. Ya va. Burgos. Lo primero es que es correcto la parte de tejido conectivo denso, pero recuerden que cuando vemos tejido conectivo, nosotros vamos a evaluar las fibras, o sea, cuando ustedes estén identificando tejidos conectivos, lo que van a identificar son las fibras. ¿Qué fibras tiene en este caso? ¿Qué fibras ustedes creen que son esas? Tenemos tres, recuerden, colágenas, elásticas y reticulares. Jordi, Creo que elásticas. Ah, perdón. está bien. Si no Jordi, me ¿qué tú equivoco, dices? creo que son fibra colágeno. Son fibras colágenas. Recuerden que las elásticas parecen un resorte. Acuérdense, parecen un pelito Exacto. rizado, un resorte. En el caso de las fibras colágenas, yo tengo fibras que son gruesas. Voy a ponerla aquí para que vean. Miren, miren la densidad y el grosor que tienen estas fibras. Eso es una fibra colágena, lo que yo estoy aquí encerrando en rojo. Y fíjense que esas fibras son gruesas y se encuentran dispuestas en diferentes direcciones. O sea, ellas no van a una sola dirección, sino que se encuentran orientadas en diferentes direcciones. Por eso es tejido conectivo denso, ¿verdad? Tejido conectivo denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. Denso porque tiene muchas fibras, más que células. Recuerden que ustedes van a identificar la cantidad de células y la cantidad de fibras. Si yo tengo un tejido con muchas fibras, es un tejido conectivo denso. Si tengo un tejido con muchas células más que fibras, pues es un tejido conectivo areolar. Entonces, ya yo descarté, es un tejido conectivo denso. Ahora, ¿cómo yo sé si es irregular o regular? Por la dirección de las fibras. Si las fibras están en diferentes direcciones, es un tejido conectivo denso irregular. Si se encuentran en una sola dirección, o sea, las fibras todas siguen una misma dirección, es un tejido conectivo denso regular. Entonces, Rosaura, la corrección sería, ¿cómo tú ahora lo identificarías con estas correcciones? Yo lo identificaría como tejido conectivo denso irregular. Exacto. Entonces, tejido conectivo denso y regular. Es esta imagen. Carlos, ¿sí? ¿Tenías una duda? Ah, no, perdón, le di sin querer a Román. Muy bien. Ok. Vamos con el siguiente. ¿Y aquí qué ustedes creen que es eso? Vamos a ver. Jordi, Ese tejido conjuntivo laxo. Si no me equivoco. tejido conectivo o conjuntivo, también le pueden decir así, está bien. Recuerden siempre agregarle, cuando es laxo, en este tipo de imagen le agregan areolar. Entonces, tejido conectivo, se lo voy a escribir aquí. Eso es, ahí no se ve casi, ya. Tejido conectivo o conjuntivo areolar laxo. Es laxo porque, a diferencia del anterior, yo veo más cantidad de células que de fibras. Les voy a señalar ahora las células. Las células son estas. Todos esos punticos que ven aquí,
esos punticos, cada uno de esos puntitos representa el núcleo de una célula. Entonces fíjense la cantidad de células que hay acá. A diferencia del anterior, a diferencia de esta, yo veo menos células, por eso es denso. En cambio este, yo veo mucha cantidad de células, por eso es laxo. Ok, entonces tejido conectivo areolar laxo. Veo mucha cantidad de células en vez de fibras. Muy bien. Y acá, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver. No, tú no eres Dagna, pero ¿cómo es tu nombre? Génesis. Génesis. ¿Génesis qué? Génesis Thomas. Ok. ¿Qué tú crees que es eso, Génesis? Tejido adiposo blanco o, bueno, unicular. Bueno, algo así era. Unilocular. Unilocular. ¿Y cómo tú supiste que ese era tejido adiposo blanco? Usted no había explicado por los puntos, esos puntos blancos que viene siendo la gota de lípido. Ujú, exacto, Que ahí se puede diferenciar del tejido pardo, por eso. exacto. ¿Y cuál es la función de este tejido adiposo blanco? Génesis. Creo que era almacenamiento, algo, creo, no recuerdo bien. A ver, ¿alguien puede ayudar a Génesis con la función del tejido adiposo blanco? María. Yo creo que la función era almacenar grasa y creo que también proporciona calor, mantiene el calor corporal. Mantiene el Cuando se calor. encuentra en el tejido laxo, creo. Cuando se encuentra en el tejido laxo, conectivo laxo. Ok, no se encuentra en el tejido conectivo laxo. Eso es una ubicación diferente. O sea, tú tienes tejido conectivo areolar laxo y como otro tejido diferente, tú tienes el tejido adiposo. No son los mismos tejidos, o sea, son cosas diferentes. Entonces, en el tejido adiposo, sí es cierto, se encarga de almacenar grasa y también de mantener el calor corporal, preserva el calor corporal. Recuerden que su principal característica es que las células son células esféricas que dentro de su citoplasma tienen una sola gota lipídica de gran tamaño que desplaza a todos los organelos hacia la periferia, incluido el núcleo. Y por eso es que el núcleo, por ejemplo, se ve así, aplanado y desplazado hacia la periferia. Entonces, recuerden también que la gotita lipídica se ve blanca por el hecho de que durante las técnicas histológicas, pues, se quitó o se extrajo, ¿verdad?, esa gota de lipídica. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el tejido adiposo? En casi todo el cuerpo, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden identificar específicamente o la ubicación en el tejido adiposo subcutáneo, que es el que está por debajo, ¿verdad?, de la piel. Ahí principalmente podemos encontrar grasa. Slenny, ¿tú quieras decir algo? Sí, puedes hablar, Slenny. Rafa, que usted me robó la palabra, yo le iba a decir que era debajo de la piel, alrededor de los órganos y el corazón. Correcto, muy bien. Caroline, ¿tú querías decir otra cosa? No, yo quería preguntarle, ¿por qué se llaman uniloculares y así? ¿Por qué? Se llama unilocular porque tiene una sola gotita de líquido. A diferencia del pardo que se llama multilocular porque tiene múltiples gotitas lipídicas. El pardo es el que tienen los bebés, ¿cierto? ¿Cómo? El pardo es el que tienen los bebés. Exacto, sí. Ese es el que se encuentra principalmente en el bebé para ayudar a producir calor. En cambio, el blanco está principalmente en el adulto, como les había mencionado, por debajo de la piel. Entonces ya
dijimos pero vamos a volver aquí atrás un momento, que nos faltaron las ubicaciones del tejido conectivo areolar laxo. A ver, ¿quién me dice dónde se ubica este tejido? María. Se ubica debajo del tejido epitelial. Según lo que yo investigué, se encuentra por debajo del tejido epitelial como un relleno. Es no como relleno, pero va por ahí. Bueno, más o menos. Va por ahí. Ya va, déjame ir anotando que no anoté. Y Caroline. Creo que se encuentra por debajo del tejido epitelial porque eh, tiene múltiples células y fibras que son las que alimentan al tejido epitelial. Exacto. También se encuentra separando órganos. Por ejemplo, Sí. la tráquea, si quiere separarse, ¿verdad?, de las paredes musculares del cuello, también, o sea, lo que cubre a los órganos y que permite separarlos de otros, formando las cápsulas de esos órganos, es el tejido conectivo. Y también, pero principalmente lo encontramos ahí, debajo del epitelio. Esa es su ubicación principal. A ver, vamos a ver, y el tejido conectivo denso y regular. Yo, Karina. Ese mayormente se puede encontrar debajo del tejido laxo. No, bueno, a veces, pero su principal ubicación es en las cápsulas de los órganos. También, yo me mantendría, para que ustedes no se confundan, tejido conectivo denso y regular ayuda a separar los órganos y se encuentra formando las cápsulas de los órganos macizos, y el tejido conectivo areolar laxo se encuentra por debajo de todo tejido epitelial. Ok. Y bueno, ya sabemos que es en el interior de los huesos, la médula ósea amarilla. Bien, vamos a continuar. ¿Y este tejido cuál es? Dayelin. Ese es el tejido adiposo pardo multilocular. Exacto, tejido adiposo. ¿Cómo tú supiste que era ese tejido? Por lo que usted dijo, con la diferencia del otro, que tiene múltiples gotitas de lípido en su citoplasma y creo que también en el núcleo central. Miren, acá ustedes las características principales es que las células del tejido adiposo pardo son igualmente esféricas. Sin embargo, la diferencia es que ya no tienen una sola gota de lípido que desplaza todo, sino que tienen múltiples gotitas lipídicas. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Y eso permite entonces que los organelos celulares y el núcleo se queden de manera central o ligeramente desplazados, pero no aplanados hacia la periferia como pasaba en el adipocito blanco. Esa es la característica principal, y por eso es que el citoplasma de estas células se vuelve como pardo debido al parchado entre blanco y rosado, o el blanco de la gota lipídica, y la acidofilia del citoplasma se ve ese aspecto como parchado o pardo. ¿Y qué función tiene este tejido? Cualquiera se lo puede decir, maestra. Sí, pero no, ya va, espérate, vamos en orden. Smiling, que no me ha participado. Bueno, el tejido adiposo pardo, usted nos comentaba que tenía la función de producir calor, está especialmente en recién nacidos y en bebés, ya que ellos no controlan su temperatura corporal como lo hace un adulto y se encuentra en ellos. Ahí ya voy, que creo que le publiqué el ProBin a la otra sección también, déjenme ver. Y no debían. Denme un segundo. Ay, se lo puse en la sección que no era.
publiqué en Classroom el pruebin a los de la otra sección. Momentito, denme un chance. Bueno, igualito ustedes lo tomaron por el chat. Seguimos. Muy bien. Smiling, ¿podrías repetirme, por favor? Sí, claro. Usted nos decía en la clase anterior que el tejido adiposo pardo se encuentra en los recién nacidos, como ya dijimos, para la producción de calor a través de una proteína llamada termogenina que utiliza el ATP para producir moléculas de calor, ya que los recién nacidos y los niños más pequeños no saben controlar todavía su temperatura corporal. Exactamente, o sea que ustedes tienen dos tejidos adiposos que se relacionan con la producción y la preservación del calor. Tienen el tejido adiposo pardo, que es el de para producir calor, que principalmente se encuentran en los niños pequeños, y tienen entonces el tejido adiposo blanco, que es el tejido adiposo del adulto, que se encarga de preservar el calor. Acuérdense siempre del ejemplo que yo les dije. El tejido adiposo blanco es como una manta que simplemente te cubre y te ayuda a mantener tu propio calor corporal, mientras que ya el tejido adiposo pardo es una máquina que produce calor, o sea, ella constantemente va a producir el calor. Ok. ¿Y qué será? Génesis, Michelle. Sería el tejido conjuntivo denso regular, por cómo está organizada la matriz. Denso regular, muy bien. ¿Y cómo tú lo identificaste, Génesis? Por cómo están organizadas las líneas de colágeno, que a diferencia del irregular, esta se ve más organizada, por así decirlo, siguiendo una línea. Tranquila, Caroline, tú vas para allá ahora. Pero tú participaste ya, Caroline. Yo estoy dándole participación a los que no han tenido la oportunidad. Pero muy bien, Génesis, es así. Ustedes tienen un tejido conectivo donde la matriz, o sea, las fibras que se encuentran ahí, específicamente las fibras colágenas, se encuentran orientadas en una sola dirección. No se encuentran desorganizadas como pasaba en el irregular, sino que se encuentran en una misma dirección. Y así ustedes lo identifican. Recuerden siempre en tejidos conectivos, lo primero que van a ver es: ¿hay muchas células o hay muchas fibras? Ese es su primer pensamiento, desde que ustedes vean una imagen de tejido conectivo. Si ustedes descartan eso, ya dicen, ok, esta imagen tiene mayor cantidad de fibras, ya saben que es un tejido conectivo denso, no hay perdedera ahí. Entonces ahora, ¿cómo tú identificar si es denso, irregular o regular? Dependiendo de la disposición que tengan esas fibras. Entonces, una disposición en una sola dirección, regular. ¿Y dónde se ubica este tejido? A ver, Carlos. Se encuentra en los tendones, ligamentos que unen a los músculos al hueso. Muy bien, esas son dos ubicaciones. Me faltan otras dos porque hay solamente 4 ubicaciones. Muy bien, Carlos. A ver, yo, Karina Rodríguez. Aponeurosis. Aponeurosis. Me falta una. Siempre se les olvida esa. Journey. Si no me equivoco, sería la no apereunosis, como dijo la compañera. Esa ya la dijimos, o sea, llevamos 3. Tendones, ligamentos, aponeurosis y me falta una. Se las dejo de tarea, que se las busquen. Se las voy a poner como bonus en el examen. Sí. Dime, Carlos. Era algo con profundidad, no me acuerdo que era algo con profundidad, ¿no? No. A ver, Slenny.
fascias profundas. No. O sea, sí están en las fases profundas, pero eso es parte también de las aponeurosis. O sea, como que ustedes tienen la aponeurosis, que es la parte más superficial, pero la aponeurosis que está más profunda es la fascia. Entonces ya eso no cuenta. O sea, es otra ubicación de un órgano diferente. Una duda, maestra. Una apófisis es lo mismo que una aponeurosis. Apófisis, tú dices. Ajá, sí. No, pero es que no, esa no es una ubicación del tejido conectivo denso regular. Ah, bueno, bueno. Caroline. En los ligamentos. Ya eso lo En la dije. profunda. Se las voy a dejar de tarea, no se las voy a decir porque se las voy a poner en el Tendones. Ya esa lo dijimos también. Ok, seguimos. Y esta. Kimberly Tirado. Si no me equivoco, ese es el cartílago hialino. Cartílago hialino. ¿Y cómo tú supiste que ese era cartílago hialino, Kimberly? Porque usted nos había dicho que tiene una matriz extracelular lisa o limpia y también se observa el pericondrio. Exacto. Entonces, se las voy a señalar, miren. Ustedes tienen aquí esto que corresponde al pericondrio. Y ya esto acá corresponde a la matriz del cartílago o cartílago per se. ¿Cómo yo reconozco que es un cartílago hialino? Por lo que dijo Kimberly, y es que la matriz es limpia, no tiene ninguna fibra, se ve como si fuera una laguna o algo cristalino, como un río cristalino. En este caso también, algo que me ayuda a identificarlo es la formación que tienen los condrocitos. Fíjense acá, esto que estoy aquí señalando son cada uno de estos, cada una de estas células que representa un condrocito. Y ellos se van agrupando en pares, o sea, en grupos, ¿verdad? Y forman estos nidos llamados grupos isogénicos. ¿Y cómo se llaman estos grupos isogénicos? Génesis. Los coronarios. Exacto. Entonces yo tengo grupos isogénicos coronarios en el cartílago hialino. Ok. Entonces siempre recuerden, cartílago hialino tiene pericondrio. Es ese tejido conectivo denso y irregular que se encuentra nutriendo, ¿verdad?, al cartílago, porque el cartílago es avascular. Entonces, en la matriz cartilaginosa nosotros vamos a ver formación de grupos celulares llamados grupos isogénicos coronarios. Y los condrocitos se caracterizan por tener un citoplasma acidófilo rodeado por un halo blanquecino y un núcleo central de pequeño tamaño que es hipercromático, es decir, que es bien oscurito, bien basófilo. Esto es un condrocito, o sea, esto como tal, un condrocito. ¿Y esto qué es esto? ¿Cómo se llama esta célula? Condroblasto. ¿Ok? Condrocito y condroblasto. Recuerden que el condroblasto es la versión joven, ¿verdad?, del condrocito. Es una célula aplanada o alargada, con un núcleo alargado también, que se encuentra en la parte profunda del pericondrio. Esa misma célula empieza a secretar matriz extracelular alrededor y se empieza a formar el condrocito, que es este que ven aquí. A medida que se van formando esos condrocitos, ellos se van multiplicando y
forman entonces los grupos isogénicos coronarios, que son los que vimos aquí. ¿Cuáles son las ubicaciones del cartílago hialino? Dayelin. En la laringe, la nariz, la tráquea, bronquios. Exacto, ahí tenemos mucho. Y también el esqueleto fetal, muy importante. Esqueleto fetal, cartílagos intercostales, tráquea, nariz. Casi en todos los lugares tenemos cartílago hialino. Y tenemos también una variante del cartílago hialino, ¿saben? ¿Se acuerdan cuál es? Smile. Sí, el cartílago articular, según estábamos hablando. Esa es la variante del cartílago hialino, cartílago articular. ¿Y dónde se ubica ese cartílago articular, Smile? Si puedo responder yo misma, en la clavícula, la rodilla y el hombro, además de que es avascular y se nutre a través del líquido sinovial y no tiene pericondrio. De hecho, se ubica en todas las articulaciones, o sea, todas, ustedes tienen el hueso, por ejemplo, este es un hueso y este es otro. Ustedes saben que todas las articulaciones, la mayoría son móviles, o sea, no todas, pero la mayoría son articulaciones móviles. El cartílago articular se ubica principalmente en las articulaciones móviles, como la del hombro, la del codo, la muñeca, y esta se encarga de evitar la fricción entre un hueso y el otro. Imagínense que constantemente nosotros estamos moviendo la articulación, ¿verdad? Y entre tanto roce el hueso se desgasta. Entonces el cartílago articular funciona como una capa protectora que cubre, ¿verdad?, a la apófisis de ese hueso. Y esa apófisis entonces, esa cubierta con el cartílago, es lo que impide que el hueso se desgaste. Ok, entonces seguimos. ¿Y esto qué será? Génesis. Eso sería hueso compacto. Exacto, Génesis. Entonces yo tengo acá hueso compacto. ¿Cómo tú supiste que era hueso compacto? Por la presencia de la ostiona, que es su unidad estructural. Exacto. La unidad estructural del hueso compacto se llama ostiona. La ostiona está conformada, fíjense, lo voy a señalar, esto que está aquí es la ostiona. Está conformada por el agujero de Havers o el conducto de Havers, por las laminillas concéntricas, que son estas laminillas de matriz ósea que de manera concéntrica o en forma de aros de cebolla rodean al conducto de Havers. Laminillas concéntricas. También tenemos a los osteocitos, que son estos que están acá. Los osteocitos son células maduras del hueso compacto, bueno, del hueso en general, del hueso, de cualquier tipo de hueso. Este se caracteriza por tener un núcleo hipercromático que a través de su citoplasma proyecta unas prolongaciones citoplasmáticas hacia las demás células. Miren, aquí hay uno y miren sus prolongaciones así. Todas estas prolongaciones se van interconectando con los osteocitos subyacentes o vecinos, de manera de que ellos puedan comunicarse y puedan compartirse los nutrientes que absorben a través del conducto de Havers. ¿Y por qué el conducto de Havers? Porque ahí está arteria, vena y nervio.
Entonces, en ese conducto es por donde pasa el paquete vasculonervioso que va a otorgar los nutrientes a todas las células del hueso, porque recuerden que no pueden hacerlo por difusión, como pasa por ejemplo en los otros tejidos, porque los otros tejidos tienen una matriz líquida o viscosa. Y en este caso la matriz es sólida, aquí no se puede, por aquí no pueden difundir nutrientes de manera normal. Por lo tanto, estas células desarrollaron, ¿verdad?, todas esas prolongaciones que permiten obtener nutrientes a través del conducto de Haber. ¿Entendieron eso? Muy bien. ¿Y este qué será? Génesis. Ese es el tejido hialino elástico. Cartílago Maestra. elástico. Ah, bueno, cartílago elástico. Sí, hialino Yo lo digo es solamente el cartílago hialino. Ay, perdón, sí. Lo dice por su matriz que usted había dicho anteriormente que es heterogénea. Es decir, sabe tan homogénea como la hialino. Exacto, entonces por ejemplo, miren acá. Bueno, antes de señalarlo, le voy a mostrar la diferencia. Fíjense que es similar al cartílago hialino debido a los condrocitos, que los condrocitos son células, ¿verdad?, poligonales, que tienen un cito, en este caso la tinción no los ayuda tanto porque es una tinción con azul de toluidina, pero no importa porque igual se ve la morfología del condrocito. Si yo lo comparo con el cartílago hialino, fíjense que el condrocito del cartílago hialino es más pequeño, tiene una matriz limpia, o sea, no tiene nada, esa parece como una laguna así de cristal, mientras que acá yo tengo un condrocito de gran tamaño con una matriz que es súper heterogénea porque tiene mucha cantidad de fibras elásticas en esa matriz. Ahora, sí tiene pericondrio, fíjense acá, igual que el cartílago hialino tiene pericondrio. Este es el pericondrio. ¿Cómo está aquí? Y esto entonces es el cartílago. ¿Sí, Carlos? Era para decir dónde se encuentra, pero está bien. Claro, puedes decirlo. Se encuentra en el pabellón auricular, en la oreja, en la trompa de Eustaquio y la epiglotis, creo que. Esas son las ubicaciones, muy bien. Epiglotis, pabellón auricular y la trompa de Eustaquio. Entonces, este tiene pericondrio, igual que el cartílago elástico. También tiene condrocitos organizados en grupos isogénicos coronarios. Grupos isogénicos coronarios. Grupos isogénicos coronarios. Lo único que diferencia al cartílago elástico del cartílago hialino es la proporción del condrocito y la heterogeneidad que tiene su matriz por la presencia de fibras elásticas. ¿Sí, Caroline? Maestra, yo quiero saber si usted va a subir este repaso a Classroom. Sí, yo lo voy a hacer. Porque tengo clases y yo sé que fue muy oportuno, entonces lo siento. Yo lo voy a subir. Muy bien. Recuerden siempre las ubicaciones de todo. Miren el primer parcial, que como que nadie se lo esperó y yo lo puse, así que recuérdense siempre de las ubicaciones, de cómo identificarlo. Y este. Aquí yo veo condrocitos también, pero ya no se ve como los cartílagos anteriores. Yo, Karina. Ese sería un cartílago fibroso, porque tiene condrocitos axiles, o sea, ordenados lateralmente. Exacto. Entonces yo tengo acá, ya va, ¿quién fue que me habló? Yo, Karina. Sí,
Génesis? También para decir que tiene grupos isógenos llamados axiles. Exacto, entonces ustedes tienen el condrocito. Recuerden siempre la morfología del condrocito, una célula poligonal con un núcleo hipercromático central y con un citoplasma pálido y ligeramente acidófilo. Lo más común es que vean como un halito de luz, ya sea alrededor o en alguna parte de la célula. Por ejemplo, aquí se ve ese halo de luz, aquí también, ahí también y ahí también. Ahí no se ve tanto, pero por ejemplo en las demás se ve mejor. Mírenla acá, el halo luminoso. Y ahí también se ve como un halo luminoso alrededor del condrocito. Desde que ustedes vean esa morfología, no se confundan. Condrocito hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces, ¿cómo ustedes diferencian si es cartílago elástico, hialino o fibroso? Por la organización de las fibras, o sea, por la matriz, si es homogénea o heterogénea, y por la organización de los condrocitos. Si son coronarios, o sea, si los grupos isogénicos son coronarios, descarten entre elástico o hialino. ¿Y cómo lo descartan? Pues viendo su matriz, si es heterogénea o es homogénea. Y si estamos entonces, y si ustedes lo vieron y vieron que los grupos son axiles, es decir, que son alargados, eso quiere decir grupo axil. Son un grupo de condrocitos que se orientan en formación de pila de monedas, o sea, uno al lado de otro, uno detrás de otro, así, de manera alargada o longitudinal. Eso es un grupo axil. Entonces yo tengo acá grupos isogénicos axiles. ¿Ok? Eso quiere decir que es un cartílago fibroso. Y que este cartílago fibroso tiene pericondrio. No. No tiene pericondrio. Y este cartílago fibroso también, ¿dónde se ubica? Dayelin. Este se sitúa en zonas donde hay mucha presión, como los discos invertebrales y los meniscos de la rodilla. Discos intervertebrales, meniscos de la rodilla, o sea, lugares que sometan al cuerpo a mucha presión constante, a mucha tensión. Por eso es que lo necesitamos ahí. Es un tejido, es un cartílago que no es tan flexible como pasa con el hialino, no es, ni con el elástico, es un cartílago casi llegando a hueso, es bien rígido y eso permite soportar gran cantidad de presión. Por eso es que lo tenemos en esos lugares. ¿Okay? Algo característico es que el glucoaminoglucano, el proteoglucano principal es el versicano, a diferencia del hialino y el elástico que tienen es agrecano. Y el versicano se caracteriza por eso, porque tiene una capacidad también de permitir que la matriz sea más rígida a comparación con los demás. Importante saber que el cartílago elástico no se osifica. O sea, cuando yo hablo de osificación me refiero a la capacidad que tiene un tejido de volverse hueso. El cartílago hialino y el cartílago fibroso pueden osificarse, pueden volverse hueso. Y por eso es que también están relacionados con muchas patologías de osteoartritis o de, por ejemplo, cuando uno envejece, que ciertos tejidos se fibrosan, se vuelven más rígidos, también está relacionado con eso, con el envejecimiento. Muy bien. Creo que esas eran todas las plaquitas. Yo le había puesto 10, déjenme ver. Ah, sí. Bueno, ya las vimos todas. Esas eran las imágenes que yo les traía. Acuérdense de repasar también todas las células del tejido conectivo, o sea, características de la célula, qué función tiene la célula madre, o sea, la célula mesenquimatosa, dónde se ubica,
el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo, el fibroblasto. Cada una de esas células que vimos yo las voy a preguntar en el examen. Tienen que saber cómo se ven y qué hacen y dónde están. Y ya entonces la parte de los tejidos fue lo que repasamos hoy. ¿Sí, María? Pero en los tejidos que usted puso ahí no se ve el tejido embrionario No ni lo el puse. mucoso. No lo puse. Ah, Sí. Estas son las imágenes que van para su examen. Pero ya, o sea, las otras imágenes de los otros tejidos las vimos en la clase. Pero para el examen solamente voy a poner de estas plaquitas. Pero ciertamente es bueno que recuerden, pues ya cuando ustedes estén estudiando la parte de las células, ven dónde se ubican. Ya saben, por ejemplo, que las células mesenquimatosas se ubican principalmente en los tejidos embrionarios, como el tejido conectivo mucoso y el tejido conectivo embrionario. Y ya pues los demás, todos los demás tejidos del adulto los vimos hoy. No me gusta decirle tanto del embrionario porque el embrionario casi ustedes no lo ven, a menos que sean, qué sé yo, estudien embriología o algo así. Pero esos son más raros de ver. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Pues nada, con eso terminamos. Le voy a subir el repaso a Classroom. Bien.